Amigos y amigas, lo he pensado hasta el cansancio. Y cada día que pasa, termino por darme cuenta de una verdad que pesa fuerte sobre el futuro del país. Andrés Manuel tenía razón. La lista de cosas sobre las que Andrés Manuel tenía razón es gigantesca. Todos los días hay otra verdad, otra lección más que deja Andrés Manuel al pueblo de México y a la oposición que terminan por pesar sobre el futuro del país. Tenía la razón, decía la verdad. ¿Cuántas veces fue que Andrés Manuel no habló acerca de ese concepto hermoso? Uno de soberanía, pero Andrés Manuel era más específico en muchos casos. Hacia el final del sexenio cada vez más. Soberanía energética. ¿Qué significa eso? La capacidad de en libertad de que los pueblos de las naciones soberanas puedan tener disponibilidad de energía. ¿Y para qué? Para poder garantizar que el país existe. Ninguna nación existe sin garantía de energía, sin que la gente pueda saber que le pican al botón y la luz se enciende. Que la gente pueda saber que pueden poner una fábrica de lo que sea y que pueden tener suficiente suministro de energía. La civilización colapsa si no es así. Y la gran mayoría de los países no tienen garantizado eso. La soberanía energética, la capacidad de prender la luz en libertad, sin depender de que si otra nación te quiere abrir las líneas o no, de que te puedan apagar el switch, bajar las pilas. Y México, con Andrés Manuel, avanzó en ese sentido. Y el tiempo le ha dado la razón al señor Andrés Manuel. Pemex está quebrado. El sector en Pemex está quebrado. Queremos privatizar Pemex. Pemex pierde muchísimo dinero con las refinerías. Los gobiernos de la 4T han inyectado millonarios recursos públicos para rescatar a Pemex sin lograrlo. Construir una refinería es un absoluto disparate. Una estupidez, lo que han dicho durante años en la oposición mexicana. Se opusieron a ese concepto. Se opusieron no solamente al concepto, se opusieron a que usted pueda encender la luz en su casa con plena garantía. Querían continuar con la misma historia de siempre, que dependamos de estas garantías de luz y de electricidad, que son las garantías de que la vida puede transcurrir en México, de Estados Unidos. Que continuáramos dependiendo de todo de Estados Unidos. Que México, aun si tenemos las naranjas, siguiéramos comprando jugo de naranjas. Esa era la analogía que utilizaba Andrés Manuel López Obrador. Que no tuviéramos capacidad de refinar petróleo en México, que no tuviéramos capacidad de generar nuestra propia electricidad y que estuviera todo entregado a los gringos. Sea porque les compramos la electricidad o porque las empresas transnacionales gringas y de todo el mundo, BlackRock dueña de ellas, Blackstone, todos ellos terminaran por operar aquí, pero ellos siendo las figuras jurídicas, las personas morales dueñas de la electricidad, haciendo un fraude a la ley brutal y que el pueblo de México jamás sea dueño de un carajo. Eso fue lo que siempre han querido, lo que construyeron durante todo el periodo neoliberal. Si hay una gran expresión de lo que fue el periodo neoliberal, fue la destrucción de la capacidad soberana de México para generar su propia energía. Además de toda la lista, otra infinita de cosas que también realizaron. Vender todo el patrimonio de la nación. Pero no sé si hay patrimonio más importante que eso, que la capacidad de generación de energía del pueblo de México. Y todo lo deshicieron. Y todo desean que se continúe deshaciendo. Que México no sea dueño de nada. Que solamente las grandes empresas transnacionales puedan decir quién tiene derecho a prender la luz y quién no. Los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, todos y cada uno, entregaron a manos privadas cientos de empresas que le pertenecían a usted y a mí, a todos los mexicanos. A los mexicanos que ya habían nacido y a los mexicanos que aún no nacen. Y poco, nada casi les faltó para desincorporar al que fue el motor económico del país durante décadas. Como no pudieron vender a Pemex, apostaron por una sola cosa: endeudar a la empresa de los mexicanos. La garantía, el símbolo de la Revolución Mexicana es Pemex. Le apostaron a endeudarlo, a más no poder, con dos fines. Uno, enriquecerse, llenar sus bolsillos. Y dos, preparar todo, dejar el campo planchado para quebrar técnicamente a Pemex y obligar a vender la empresa prácticamente como fierro viejo. No solamente era privatizar Pemex, sino además era privatizar la malvendida.
En los peores términos, con una deuda gigantesca, mientras más grande mejor, porque Pemex no importa, porque la capacidad de los mexicanos de tener soberanía energética no importa nada. Lo único que importa es el dinero. Con la llegada de la 4T, el panorama de la empresa es muy diferente. Pemex ya no es la misma que era hace 8 años. Hoy se apuesta a la disciplina presupuestal, a que no gasten más de lo que tienen, a aumentar la producción, a renegociar la deuda, a poder salvar a Pemex. ¿Es mucho pedir que Xóchitl Gálvez no quiera vender a Pemex como plataforma de campaña? Al parecer sí, para la derecha es demasiado. Desean profundamente eso, que México se quede sin nada para que ellos se queden con todo. Porque no son mexicanos, solamente se responden a sí mismos y nunca al interés colectivo. Solamente a su capacidad de llenarse los bolsillos mientras México se hunde en la miseria. Como resultado, Pemex hoy está muy cerca, a nada de entrar en números negros. Negros podría ser malo, pero números negros es lo bueno, números rojos sería lo negativo. Después de décadas de manejo lamentable, Pemex está funcionando. En 2024, Pemex reportó pérdidas netas por 781 mil millones de pesos, una cantidad gigantesca. Va de nuevo. 2024, Pemex perdió 781 mil millones de pesos. 781. Es gigante. 2025, acaba de salir el último informe trimestral de 2025, sale en 2026, agrupa todos los estados financieros del 2025 de Pemex, da todos los resultados del año pasado y las pérdidas fueron de 45 mil millones. Pasamos de pérdidas de 781 mil millones a 45 mil millones. Hay que ser claros, falta mucho. Pemex todavía tiene que avanzar, sigue perdiendo dinero, sí, pero la reducción es de 17 veces. Es gigantesco. Al este paso, si seguimos ese ritmo, hacia el final del sexenio, Pemex va a ser, de nueva cuenta, el motor de la economía nacional. Y va a ser también algo más profundo. De nuevo, el motivo de orgullo para todos los mexicanos. El símbolo de la recuperación nacional. Porque este año ha sido eso, un año de recuperación de petróleos mexicanos. Para esta empresa, para Pemex, el 7º año de la 4T fue un año de recuperación masiva. A pesar de los malos augurios de quienes siempre le apuestan a lo mismo, que le vaya mal a México, que le vaya mal a usted y que me vaya mal a mí, que siempre dicen eso, pero que nunca termina de suceder. Sucedía cuando ellos gobernaban, ahí sí. Pero llevan 8 años diciendo que México se va al carajo, que México está peor que nunca y nunca se termina de materializar, que si ya somos Venezuela. Porque no son análisis, son anhelos. Lo que dicen no es lo que piensan que va a suceder, es lo que desean que va a suceder. Desean que nos vaya mal y se quedan con las ganas ocasión tras ocasión. A pesar de ellos, la empresa mejoró su calificación crediticia, aumentó la producción y lo más importante, el resultado neto anual mejoró en 94% al 2024. Y es un éxito que hay que analizar a detalle. Y hay que analizarlo por un motivo, hay que analizarlo porque el mundo entero vive un momento de una crisis gigantesca en materia de generación de energía y de suministros de petróleo. El estrecho de Hormuz, donde transita el 20% de todo el petróleo del mundo en un año, el 25% de todo el petróleo que se mueve por mar, el estrecho de Hormuz está cerrado. Efectivamente cerrado por un conflicto geopolítico en el que México no tiene nada que ver. El precio del barril de petróleo, el estándar tejano, que es lo que se utiliza para medir, todas las agencias internacionales lo utilizan para medir, hoy está en $77. 77. A principio de año, el 31 de diciembre de 2025, el último día del año, está en 57. Es un 25% adicional lo que hoy cuesta el barril de petróleo de lo que costaba hace 6 meses, menos de 6 meses, 3 meses. 25%. De hecho, un poco más de eso. 30 y tantos %, si mal no recuerdo. En solamente unos meses se ha incrementado en eso. Es brutal. El gas natural se ha disparado en Europa y en Asia, todo producto de este conflicto con Irán. Y en México no se ha sentido. Siempre nos preguntamos, siempre en la derecha traen este asunto de que López Obrador había prometido el litro de gasolina a 10 pesos. Es una falsedad, eso nunca sucedió. Sucedió en un contexto muy diferente. Nunca en la campaña del 2018, se dijo en el 2014, a 2 años después de haber perdido la elección contra Enrique Peña Nieto. En ese momento era posible. Ya cuando entra Andrés Manuel estaba tan desgastado Pemex, transitaron las reformas energéticas que no era posible y nunca se prometió. Pero bueno,
Siempre se habla de que ya la situación no podría estar peor, pero nunca se habla cómo sería si hubieran logrado vender a Pemex. En Estados Unidos, ayer se reporta un incremento de 11 centavos de dólar en el litro de gasolina. En traducción a pesos, en un solo día se incrementó en 2 pesos la gasolina en Estados Unidos. 2 pesos. Un gasolinazo que habría generado un escándalo en México. La oposición se estaría retorciendo. Pero como en México hay garantías de soberanía energética, de soberanía petrolera, de que tenemos acceso a nuestros propios recursos, no se incrementó nada. Cero. Sigue la gasolina al mismo precio que siempre, 23 pesos. 23.99 es el acuerdo. El promedio nacional es de 23.54. En algunas partes del país está más bajo. Nunca está más alto que eso, 23.99. No se movió nada. Hay garantías de soberanía energética y por eso es importante, hoy en particular, meterle el periodicazo a la ultraderecha mexicana. Y aquí están los resultados. La deuda financiera de Pemex. En 2024, la deuda estaba en 1.899.930 millones de pesos, disculpe. 1.800 millones de pesos, 1.889. La deuda neta en 2025 cierra en 1.369. Esa es toda la deuda de Pemex. Es una reducción gigantesca. Es una reducción que termina por ser de más del 20% en un solo año. 2 de cada 10 pesos que debe Pemex los pagó la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos dijeron que no era posible rescatarlo, que había que venderlo como fierros viejos, que entrara la iniciativa privada a hacer todo, que Pemex se acabara, que usted no fuera dueño de nada, ni yo tampoco. Y se reduce en esa cantidad gigantesca. Son miles de millones de pesos que ya son del pueblo de México de nuevo. Y luego esta deuda, que sigue siendo muy grande, sigue haciendo falta muchísimo por lograr solucionar. Tiene una vida media muchísimo más grande. Se logró renegociar, refinanciar. La siguiente, por favor. La vida media de la deuda financiera en México al cierre de diciembre de 2025, 31 de diciembre de 2025, son de 9 años, 8.9 años. 8.9 años tiene México para poder pagar esto. Se renegoció. Tenemos 3 años para pagarlo. Y hoy también el tiempo, la línea temporal para solucionar Pemex se volvió muchísimo más amplio, sin incrementar las tasas de interés. 9 años. Además de que esto en gran medida sí hay que aceptarlo, sucede porque Hacienda le inyecta una fuerte cantidad de dinero a Pemex. Se decidió así, así se planificó. De hecho, Hacienda ganó un premio el año pasado, a finales del año pasado, por justamente estas emisiones de bonos, emisiones de deuda en mercados internacionales. El mundo entero, todos los grandes analistas le aplaudieron a la Secretaría de Hacienda por la manera tan creativa en que lo lograron hacer y solucionar el tema de Pemex. Y es un plan que solamente abarca 2025 y 2026. Terminando este año, Pemex va solo y listo a solucionar su problema de deuda ellos solos y a contribuir al país también, estando en números negros, números positivos, el último día de 2026. Y la velocidad a la que se ha logrado eso ha sido gigantesca y masiva. Estamos hablando de un 27.56% menos de deuda en un año. Es gigantesco. En Pemex ya quedaron atrás los tiempos de vender naranjas y comprar jugo de naranja. Se acabó. Además de que también está la adquisición de Deer Park, la construcción de Dos Bocas, la remodelación de todas las refinerías del país. Nos costó mucho, sí. No se vieron los resultados durante el sexenio de Andrés Manuel, es verdad. Pero estos resultados no serían posibles si no fuera por lo que Andrés Manuel hizo, si no fuera por la apuesta de infraestructura de Andrés Manuel, por la apuesta a la soberanía, la apuesta que no es solamente al concepto, es a usted y a mí, a que nosotros los mexicanos tenemos la capacidad de salir adelante. Si no, la presidenta Claudia Sheinbaum no podría dar estos resultados. Por eso le llaman el segundo piso. Hoy Pemex está procesando crudo, lo estamos transformando en combustibles, disminuyendo muchísimo la dependencia que tenemos del extranjero, particularmente de Estados Unidos y empresas transnacionales. Se ha disminuido de una forma brutal. Y aquí está la evidencia. Procesamiento de crudo. En millones de barriles. En miles de barriles más. ¿Millones o miles? Millones de barriles, discúlpeme. El cuarto trimestre de 2024 era infinitamente menor a lo que tenemos cuarto trimestre de 2025. Pasamos de 786 millones de barriles, más bien, son miles de barriles, 786 miles de barriles a 1.136.000 barriles todos los días. Es gigantesco el incremento. Y esto se debe justamente a esa apuesta que hizo Andrés Manuel. Remodelar las refinerías, Deer Park, y apostarle a usted y a mí. Y la evidencia, ahí está. La gráfica, ahí se ve con toda claridad que el procesamiento de crudo creció en 44.4%, casi 50%, la mitad más en solamente
Un año. Solamente esto, del cuarto trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2025. También se puede ver que la refinería de Dos Bocas, esa que tanto criticaron en la ultraderecha, que tanto dijeron que era una estupidez, ya contribuye con el 19% del procesamiento total del país. Una quinta parte de todo el petróleo que procesa México viene de Deer Park. Apuesta de solamente una persona, Andrés Manuel López Obrador. Producción de petrolíferos, también la tenemos. ¿Cuánto está produciendo Pemex? Se ha incrementado de manera gigantesca y de todo. Esencialmente todos los rubros se ha incrementado. El que quiera, 187 miles de barriles diarios contra 140 en el cuarto trimestre de 2024 de otros. En turbocinas ha incrementado también. En todo se ha incrementado. No hay nada que criticarle a la producción. Esta gráfica muestra que Pemex ha incrementado la producción de petrolíferos en otro 41.5%. Los destilados de alto valor, entiéndase las gasolinas, el diésel y la turbocina, crecieron 52.6%, más de la mitad en menos de un año. La empresa está produciendo más, produce productos que tienen mayor margen de ganancia. No es lo mismo producir aceite a producir gasolina. Y estamos incrementando la producción además en donde más importa. Y ahora vamos a mostrar otro gráfico, pero este gráfico es el que está usando la oposición para alegar que Pemex va en retroceso, que Pemex no funciona y que por lo tanto hay que venderlo como fierro viejo, malditos. Aquí está, la evolución de las ventas. Como se puede observar, Pemex, es verdad, vendió menos en el año 2025. Se redujo, y considerablemente menos, 15.9%, y 6% menos de ventas. Pero hay una razón que es obvia, es sencilla, y nadie la quiere decir. La empresa ya no se enfoca en llenar cargueros de crudo para otros países, para que ellos se los queden y obtengan grandes beneficios. Hoy estamos exportando menos y se transforma el crudo en territorio nacional. Vendemos menos naranja, pero tenemos más jugo. ¿Qué nos sirve más? ¿Vender más naranjas y tener menos jugo de naranja? ¿O tener más jugo de naranja, pero vender menos naranjas? Este fue siempre el plan, la reducción de las ventas para que Pemex pueda ser autosuficiente, que haya soberanía energética, que haya soberanía nacional. No hay un país con soberanía si no puede garantizar la soberanía de los suministros eléctricos. No existe. No hay sobre la faz de la tierra. Ojalá que el número de ventas se reduzca aún más. Que Pemex no tiene que andar vendiéndole a otros países. Tiene que andar en territorio nacional garantizando la soberanía energética, la soberanía nacional. También se destaca que Estados Unidos compra más de la mitad del crudo que sacamos en el subsuelo. Europa es nuestro segundo mercado de mayor importancia. Vamos a resumir la situación de Pemex durante el cuarto trimestre de 2025. La venta de combustible creció 7%. Los costos de producción cayeron 17%. Se obtuvo un rendimiento de operación por 20,000 millones de pesos. Prácticamente no hubo pérdidas netas. 20,000 millones de pesos son migajas cuando estamos hablando de una empresa del tamaño de Pemex. Es nada. En esencia, se quedó en ceros la empresa. Y eso nos pone en rumbo para poder tener ya números negros este mismo año. Estamos hablando hace un momento acerca de los principales países a donde exporta Pemex. Es Estados Unidos el número 1. El número 2 es Europa. Y ahora, en la derecha, a mí me han dicho que es Cuba y que Pemex le está regalando todo el petróleo a Cuba. Es una mentira miserable. Y la evidencia está. Están los estados financieros de Pemex. Lo tenemos. ¿Cuánto se va a Estados Unidos? El 54% de lo que exportamos se va a Estados Unidos. Eso no es el 54% de la producción de Pemex. Es de todo lo que se exporta, un poco más de la mitad se va a Estados Unidos, nuestro principal cliente. Después 33% a Europa, 13% a Lejano Oriente. 0% se va al resto de América Latina. Estamos hablando de una cantidad que es de negligencia, de nada. Una cantidad que se puede obviar, que realmente no representa nada. Menos del 1% se termina por ir a Cuba o a cualquier otro país de América Latina. Para nadie es un secreto que Petróleos Mexicanos es una de las empresas petroleras con más deudas de todo el mundo. Eso es verdad. Pero eso nunca dicen por qué es. Es por un sencillo motivo. Eso es parte de la maldita herencia neoliberal. Solamente por eso. Para atender esta situación que es apremiante, Pemex ejecutó en 2025, desde que llega la presidenta y se presenta desde campaña, desde la transición se presenta,
una estrategia, la Estrategia Integral de Capacitación y Financiamiento, diseñada y operada en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía. Además de que hay un gran elemento que desnuda toda la oposición al respecto de este tema. En la oposición no se han cansado de criticar a Pemex, decir que esa estrategia no funciona. Pero nadie habla de esto, carajo. ¿Por qué nadie se atreve a poner la información? No sé si nos crean lo suficientemente tontos como para que no la podamos comprender, quizás. Pero la misma oposición, en sus grandes referentes, tenían por aceptar que es un éxito la estrategia de la presidenta Sheinbaum. Un éxito brutal. Vamos a ponerlo. Esta gráfica coloca a Pemex con una calificación anticorrupción de 96.08%. En esencia, un 10. Eso se redondea a 10 en cualquier primaria de este país. 100. El único punto en donde Pemex tiene una calificación que baja un poco, todos los demás son 100. 81.82 puntos en capacitación y alcance. Ahora, ¿quién emite esto? ¿Quién publica esta gráfica? Nadie más y nadie menos. ¿La tenemos? No pasa nada. Pero quien publica esta gráfica es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La empresa de Claudio X González, MCCI. Claudio X González es quien hace pública esta gráfica. María Amparo Casar. Así de sencillo. Los que respaldaron a Xóchitl Gálvez, los que le hicieron la campaña al PRIAN, el gran artífice del PRIAN es Claudio X González. Y esto lo publica él. Es un documento, un estudio que realizan cada año, ICE 500, se valoran a 500 empresas, y Pemex se saca en esencia un 10. En el propio estudio de la oposición. Esta estrategia que da estos resultados que hasta en la propia oposición no nos aplauden públicamente, pero sí en secreto. Se centra en puntos como el refinanciamiento y la compra de bonos, acciones que fueron reconocidas por agencias calificadoras internacionales. Esas mismas que históricamente han castigado tanto a la empresa pública, hoy reconocen y premian a esta empresa, a Pemex y Hacienda. Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Pemex, estaba en BB+, ahora la elevó a BB+. Mientras que Moody la mejoró a B1, 2 escalones. Las dos tienen perspectiva estable, no perspectiva baja. Y lo mismo está en el propio informe de Pemex, que en la oposición nada más no leen. Lo tenemos. Calificación crediticia de largo plazo en moneda extranjera. S&P, BBB+, estable. Moody's, B1, estable. Fitch Ratings, BB, estable. BB+. HR Ratings, BBB+, estable. R&I, BBB+, estable. Pemex no va nada mal. De hecho, es un exceso maldito lo que hacen las empresas calificadoras. Porque es estable si le han incrementado la calificación a Pemex, por una parte. Se la han incrementado todas en los últimos años. En el último año y medio, todas han subido. Y aún así la mantienen estable. ¿Por qué estable si es que va al alza? Y luego la otra. Nada más no entienden las calificadoras que la deuda soberana de Pemex no es de Pemex. Es deuda soberana. Es deuda de todos los mexicanos y que el gobierno de México no va a vender Pemex, que no hay escenario en donde eso suceda, porque hay un gobierno patriota. Y por lo tanto, toda la deuda de Pemex íntegra le corresponde a todos los mexicanos. Y debería de Pemex tener exactamente la misma calificación crediticia que tiene México como país. Es así de sencillo. Y nada más no la tienen, la siguen teniendo abajo. ¿Por qué motivo? Es un absurdo, es una estupidez. Nada más para desestabilizar al país. No entienden que no entienden. Con este entorno que es de confianza plena, Pemex regresa al mercado local en febrero de 2026 con una emisión de certificados bursátiles por otros 31.500 millones de pesos. Esto es el gobierno de México, Hacienda, asumiendo la deuda de Pemex, como debe de ser. La emisión fue todo un éxito. Tuvo una sobredemanda de 2.5 veces. La gente en el mundo, los inversionistas, quieren esto. Una comprensión del precio de 32 puntos base, 32%. Según la empresa, estos recursos van a ser destinados al pago de vencimientos de deuda de todo el 2026. Como resultado de todas estas acciones, Pemex reportó el menor nivel de deuda de los últimos 11 años. Nunca habíamos tenido tan poca deuda en Pemex. Al 31 de diciembre de 2025, el saldo de la deuda disminuyó 13% con respecto al cierre de 2024 y 19% con comparación al 2018.
Además, Pemex incrementó en 7% las ventas de destilados de alto valor en tasa anual, equivalente a 70,000 barriles diarios adicionales. Esto fortalece el avance hacia la autosuficiencia de combustibles. Momentos antes estábamos hablando acerca de otro asunto, pero todo está vinculado. Momentos antes, Pemex tenía un problema gigantesco de deuda, un problema que ya no existe en los mismos términos. Pemex estaba realmente quebrado, y es verdad eso. Había motivos para intentar privatizarlo, hasta podría comprender por qué es que los estúpidos de la oposición, no aquellos que diseñan los planes, más bien las tías panistas, hablaban de esto, de vender Pemex, de deshacernos de la soberanía. No había motivo para continuarla si es que estaba en esa deuda y si continuaba creciendo al ritmo en que crecía, como creció con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto. Pero ahora no existe ningún maldito motivo y aún así continúan con su campaña de desprestigio. Y nuevamente, esto no es solamente un asunto de meterle un periodicazo en el hocico, que también lo es, sino es un momento de comprender que ante la incertidumbre económica del mundo entero, la turbulencia geopolítica, la guerra en Ucrania y Rusia, la guerra en Irán, el posible conflicto que puede estallar entre India y Pakistán, el posible conflicto que puede estallar entre Taiwán y China, todo está vinculado. Y esto importa para garantizar que México pueda continuar existiendo. Es un problema existencial para la nación. Un problema de que usted y yo continuemos con vida, que podamos tener hijos, desarrollar una nación. Un asunto de poder garantizar la plena libertad económica de México. Plena libertad económica para todos los mexicanos que salgan de la pobreza. Pero aún así continúan conspirando en contra de los intereses de este país.